¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal Mi Madre es una Psicópata. Quiero comenzar con una breve lectura del autor Rudyard Safransky de su libro El Mal, en el cual él comenta: se trata también de la oposición entre caos y orden. Se da el orden de la naturaleza tal como lo vemos y conocemos. Y en tanto lo conocemos, comprendemos también el orden de nuestro entendimiento. Todo es regla, orden, forma, pero se da también el presentimiento de lo carente de regla. En el fondo de las cosas, que es el caos creador de donde todo salió y en el que quizá todo se sumerja de nuevo. Schelling caracteriza lo caótico como una base incomprensible de la realidad. De ahí venimos, del caos. Tiene lógica que el caos esté en el mundo y esté en nuestras vidas. Y retomo mi reflexión, que me ha llevado a concluir que el problema medular de los psicópatas es que nadie cree que existen. Por eso resultan invisibles. Los psicópatas tejen una red de perfección a su alrededor. La gente jura que son inmaculados y perfectos. Nada más alejado de la realidad. Con mi madre psicópata, el día de hoy, les voy a contar. No importa qué rol juegues en su vida, tú vas a ser un objeto. No tienen remordimientos jamás, y esto les lleva a ser gradualmente, mientras más resistas tú. Ellos tienen un mayor abanico de posibilidades de cosas en contra tuya. Hoy quiero contar una historia que sucedió cuando yo tenía unos 9 años. Estaba en la primaria. Yo estaba presentando problemas de conducta en la escuela. No de aprovechamiento, curiosamente. Mi mamá me torturaba por las tardes con las tareas. Entonces yo tenía que llevar absolutamente todas mis tareas hechas. De alguna manera esto podría ser benéfico, pero pues era una situación altamente estresante, emocionalmente desgastante, y la hora de la tarea era una de las peores cosas que a mí pudieran pasarme, dado que ella, su principal motivación para que yo hiciera la tarea era que yo me sintiera torturada, no que terminara yo la tarea y que ya después pudiera salir a jugar, porque yo no podía salir a jugar más que al patio de mi casa. Entonces, lo principal era que terminara yo la tarea hasta que mi mamá quedara satisfecha en cómo yo había hecho la tarea, en cómo había memorizado todo lo que tenía que aprenderme, y entonces, pues a lo mejor ya tenía un rato para poder jugar, pero no había con quién jugar. Jamás ella se prestó a jugar conmigo. Ella decía que tenía muchas ocupaciones en la casa. Entonces, para mí jugar con ella pues no era una opción. Un día yo estaba en casa de unos primos y organizaron un juego de cartas. Y mi tía se sentó en la cama a jugar con nosotros, y yo en ese momento descubrí que las mamás jugaban con sus hijos. Fue totalmente sorprendente e impactante para mí saber que sí, que las mamás hacían eso, que las mamás jugaban con sus hijos. No sé si esporádicamente, no sé si diario, no sé si cada fin de semana, de vez en cuando. Mi mamá jamás hizo eso.
Yo entiendo ahora que es una parte muy importante del desarrollo de un niño jugar con él. Al tener yo estos problemas de conducta en la escuela, de un día para otro, encontré que mi pupitre estaba arriba del escritorio de la maestra y que yo iba a tener que tomar clases arriba del escritorio de la maestra en mi pupitre. Esto iba a ser un circo, obviamente, que yo supongo que habrá habido alguna junta previa entre mis papás y los maestros de la escuela, en donde se decidió que mi pupitre iba a estar arriba del escritorio de la maestra, cosa que ahora solo puedo pensar que se le ocurrió a la psicópata de mi mamá. Yo como mamá jamás habría permitido un circo así en contra de mi hijo o de mi hija. No creo que sea un método pedagógico en ningún sentido exhibir a una niña de 8 o 9 años. No me parece lo más adecuado después de que está siendo buleada y de que está presentando estos problemas. Obviamente porque iba yo a tener estos problemas. Aquí hay algo muy importante. La psicópata de mi madre, todas las cuestiones morales, todo lo que no debía hacerse, ella lo hacía. Ella me lo exhibía a mí, me lo presentaba a mí y, por ejemplo, ella tomaba un cuchillo y digamos que esto es un cuchillo y entonces acababa de usar el cuchillo y decía, los cuchillos nunca se lamen después de usarse. Y lamía el cuchillo y lo dejaba y lo botaba en la mesa. Así como este ejemplo hay miles. Los altos no deben de pasarse y se pasaba el alto. No hay que ir a exceso de velocidad, iba a exceso de velocidad. Pero cuando ella iba en un carro donde alguien aceleraba, se fingía muy asustada y gritaba y se estresaba. Y entonces se iba dando una ambigüedad impresionante entre actos y entre teoría. La teoría de mi mamá contra todos sus actos. Entonces, yo tenía como referencia moral a mis abuelos. Con mis abuelos todo era coherente, todo era bajo las normas y ahí yo me sentía segura. En cambio, con mi mamá psicópata, era una sensación de vacío, era una sensación horrible de incertidumbre en la que yo no entendía cuál era la raíz de su comportamiento. Vine a entenderlo muchísimos años después. También recuerdo, después de que estuve encima del escritorio de la maestra, bueno, ese día obviamente fui agredida verbalmente por todos mis compañeros, burlas, golpes. Cuando yo bajaba del escritorio, si tenía que ir al recreo o tenía que ir al baño, pues agresiones físicas, verbales. Me empezaron a aventar lápices, gomas, sacapuntas,
le desprendían la gomita al lápiz, me la aventaban. Bueno, me rehusé obviamente a volver a subir al escritorio de la maestra y entonces al día siguiente decidieron, el dueño de la escuela, un tal señor Onofre, ni siquiera era parte de la dirección de la escuela. Él era el dueño del predio en donde estaba esta escuela. Y allí él llegó, yo llegué al inicio de clases por la mañana. Mi escritorio ya estaba, mi pupitre ya estaba en el salón junto a los demás pupitres, ya no estaba arriba del escritorio de la maestra. Y entonces me amarró con una cuerda, me amarró a mi pupitre. Igual, todos me picaban con los lápices, estuve amarrada unas horas. Yo recuerdo que antes del recreo yo ya me había quitado la cuerda y todos aceptaron esto. Supongo también que mi mamá sugirió la idea de que me amarraran a mi pupitre. Y bueno, ya de ahí no sé qué pasó. He tratado de imaginarme esto en un cortometraje. La imagen del pupitre encima del escritorio, ¿no? Conmigo subiendo al escritorio de la maestra. Además, yo esforzándome por alcanzar a ver el pizarrón, porque obviamente no alcanzaba a ver el pizarrón desde el pupitre arriba del escritorio. Y entonces, bueno, una imagen surrealista totalmente. Después yo en medio del salón, con todos mis compañeros bullers, yo amarrada en la silla, sacando mis cosas, sacando mis cuadernos, mis plumas para tomar clase, amarrada, violentada, bulleada. Pues en ese tiempo no había redes sociales, no había más que periódicos y radio. Yo estaba al sometimiento pleno de mi mamá psicópata. ¿Quién más? Nadie más se hacía cargo. Mi papá siempre se mantuvo al margen. Y mi mamá constantemente me estaba presionando. Y esa era su manera de presionarme para que yo me portara bien. Después de yo estar viendo cómo ella quería violar todas las reglas, entonces ella en acciones violaba todas las reglas, pero en teoría ella me daba toda la teoría legal, moral, de cómo debe actuar una persona, o en mi caso cómo se supone que debía actuar una niña. Que yo tenía que ser un adulto chiquito, yo no podía ser una niña, yo no podía ser una niña normal, que pidiera cosas, que jugara, que quisiera cosas, que tuviera fantasías, no. Yo tenía que ser un adulto chiquito y comportarme como un adulto chiquito. Ahora entiendo que para una persona con estas características psicópatas y también para un narcisista, no importa el rol que juegues, tú vas a ser siempre un objeto y vas a ser como un balón. Si vas a poder patear el balón una y otra vez, pues dale al balón. Si eres una taza que se puede romper y que se puede a lo mejor pegar otra vez, pues se rompe la taza, la pegas y a lo mejor la vuelves a usar 2, 3 veces, pero una persona se rompe por dentro
una persona se pueda quedar abollada por dentro, como el balón. Por afuera no se ve. Por afuera no se ve absolutamente nada. Estos psicópatas con sus enormes habilidades manipuladoras hacen que toda la gente los vea como las personas más perfectas del mundo. Y ya que no sienten ningún remordimiento por lo que hicieron, pues es como si no lo hubieran hecho. Ni así pequeñito, ni mediano, ni grande. No hay remordimientos, no existen. Entonces, esto les hace que no tengan conciencia absolutamente de nada, de cuánto te han lastimado, de cuánto te han abollado y roto. Eso no existe en sus cerebros ni en su planeta. Me despido nuevamente con mi reflexión, en donde el problema medular de los psicópatas es que nadie cree que existen. Por eso resultan invisibles. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego. Paz para ustedes. Chao.